de anticonceptivos orales, todo eso hace que se vuelvan alteraciones específicas, lo que les decía. El hecho de utilizar anticonceptivos hormonales me bloquea el sistema y puede volverse o se vuelve un factor de protección. Lo mismo pasa con la gestación. Cuando uno tiene hijos son 9 meses en que usted no tiene ese pico, esos picos. Entonces son 9 meses en que su endometrio descansa de la secreción y de tener que estar ciclando. Entonces eso también ayuda a proteger o a evitar que ocurra, que puedan ocurrir procesos como la hiperplasia endometrial. Ya les dije. Usualmente la hiperplasia ocurre en pacientes que están cercanas a la perimenopausia. Es decir, cuando ya el proceso de la producción de hormonas en nosotras está un poco más alterado. Por eso la presentación usualmente va a ser por encima de los 40 años. La traducción clínica de la hiperplasia endometrial, o sea, el síntoma cardinal va a ser la hemorragia uterina normal. Es decir, la mujer va a sangrar fuera de su ciclo. Puede ser hipermenorreas o hipermetrorragias, o sea, sangrados muy abundantes dentro de la menstruación o sangrados intermenstruales. O puede ser que la paciente haga presencia de cosas como que nunca le habían dado cólicos y ahora está teniendo cólicos. Los ciclos normales de ella eran de 32 días y ahora los ciclos son cada 25, cada 24 días. ¿Sí? Entonces hay cosas que son a veces un poco más sutiles que no se ven, digamos que puede ser que no lo noten tanto. La traducción clínica a nivel ecográfico es que vamos a tener un aumento o un engrosamiento del espesor del endometrio. Entonces, dependiendo de la fase del ciclo en la que esté, pues el grosor del endometrio va a tener ciertas características, ya les voy a mostrar aquí en la siguiente micro. Usualmente, el espesor del endometrio va a oscilar entre 5 y 15 milímetros para la fase proliferativa, pero ellos ya hablan en fase proliferativa, o sea, la fase proliferativa, o sea, del día 5 al día 14 del ciclo. El máximo que uno espera para ese día, lo que ellos toleran máximo son 20 milímetros, es decir, 2 centímetros de espesor. Es lo máximo, pero tiene que ser un endometrio ecográficamente uniforme y homogéneo. Es decir, no pueden haber proyecciones dentro de él, no pueden haber pólipos, no pueden haber, sí, o sea, tiene que ser una foto que sea uniforme y homogénea. Esto, el espesor del endometrio se mide en fase proliferativa, o repito, más o menos día 5, día 14 del ciclo. El día 14 es el día de la ovulación y de ahí para allá entramos en fase progestacional o fecundación. En estas pacientes que tienen hiperplasia de endometrio va a haber un aumento de ese espesor, pero usualmente no es un aumento uniforme, porque va a haber el aumento y van a haber sangrados, entonces se cae un pedazo, en un pedazo se va a descamar más que en otro. Entonces cuando inician nuevamente el pico de hormonas, el ciclo hormonal, van a haber zonas que se descamaron completamente, o sea que el espesor llegó a 1 milímetro, y van a haber zonas donde no se alcanzó a descamar todo y el espesor quedó de 5 centímetros y arrancó a crecer otra vez. Por eso la uniformidad en el crecimiento es una cosa importante a nivel ecográfico, y nosotros macroscópicamente lo que podemos ver es zonas que te van a tener esa apariencia policoide o ese crecimiento como un policoide en el tejido que hace que nosotros veamos esos endometrios, digamos que alterados. Yo me acabo de acordar en este momento que tenía que decir a Genaro que dejara las muestras en agua. Entonces la semana entrante en un momentico les muestro los úteros de hiperplasia endometrial, son como 3. Y histológicamente lo que nosotros vamos a ver es cómo crece ese endometrio. Vamos a ver una tasa de proliferación bastante llamativa, pero también vamos a ver una serie de cambios que es un crecimiento desordenado de ese proceso. Entonces, usualmente nosotros en la fase proliferativa, lo que les decía al principio, vamos a tener un epitelio que se ve activo, es decir, vamos a ver mitosis, vamos a ver crecimiento, que usualmente es un crecimiento que se va a ver en paralelo, pero es una respuesta que ocurre tanto a nivel del epitelio como a nivel del estroma. Entonces yo veo una relación entre glándulas y estroma que es suficiente, yo veo las glándulas tan pegadas, tan apiñadas entre ellas.
En la hiperplasia endometrial vamos a tener una proliferación exagerada del epitelio y por lo tanto vamos a tener que las glándulas van a estar muy juntas entre ellas con una alteración de la relación entre glándula y estroma. Esa alteración entre glándula y estroma, haciendo que yo no vea casi estroma entre las glándulas, es una de las características histológicas más importantes para nosotros hablar de hiperplasia endometrial. Entonces, básicamente nosotros histológicamente vamos a buscar estas tres características. O sea, un epitelio que está engrosado de manera irregular, que fue lo que les comenté hace un momento, una alteración entre la glándula y estroma, pero sobre todo, este es el punto más importante. Las pacientes consultan porque están sangrando, ¿cierto? Entonces ven un sangrado copioso o un sangrado que no es contenible, la paciente puede estar hasta anémica, puede tener síntomas de la anemia, puede estar mareada, puede tener náuseas. Realmente a veces llegan en unas condiciones que son llamativas. Le hacen la ecografía, encuentran un espesor de 2 centímetros y llevan el grado. Ya de plano que una mujer esté sangrando con un espesor de 2 centímetros es anormal, porque cuando uno está en fase de menstruación ya el espesor empieza a disminuir. Entonces ese legrado ya tiene de entrada un punto que es llamativo. Entonces cuando nosotros hablamos que no coordinan los hallazgos, es lo que yo les decía, la fase secretora, que es cuando inicia la menstruación, tiene unos cambios en las glándulas que son muy específicos. Como su nombre lo dice, secretora implica que esa glándula se ve con vacuola, el epitelio de la glándula, o se ve secreción en la luz. En cambio, la fase proliferativa, los núcleos están abajo apiñados, parados abajito del epitelio, replicando sin cambio adicional. En la fase secretora, las células del estroma se ven pomposas, gordas, porque hacen desidualización. Ya se preparan para alimentar al embrión mientras el embrión es capaz de hacer la placenta y empezar a comer sangre. En ese pedazo, mientras eso ocurre, las células del estroma están gorditas y ellas ayudan al mantenimiento de ese producto de la gestación que se va a empezar a implementar. Entonces, cuando yo lo miro histológicamente y veo que eso que está en fase de menstruación, fase menstrual, terminando fase secretora, no tiene esas características normales, esa alteración del ciclo me ayuda a mí a darme cuenta que esa paciente está ante una hiperplasia endometrial. Entonces, esas son las tres características histológicas. Tema grueso, que haya alteración en la relación glándula-estroma y que no coincida lo que yo veo histológicamente con el ciclo, en el día del ciclo en el que ella se encuentra. Entonces, usualmente lo que nosotros vamos a ver es que el endometrio va a proliferar de manera ordenada y ese proceso pues va a llevar a que ocurra la parte del ciclaje. Requerimos la disminución de la concentración de hormonas para que haya, digamos que el cambio o la variación de proliferativo a secretorio. Pero resulta que no todo es tan específico como decir solamente que hay un aumento del influjo del estroma. Resulta que hay alteraciones genéticas específicas que están relacionadas, es decir, no todas las mujeres que hacen ciclos anovulatorios van a terminar en hiperplasia endometrial. Entonces, una de las primeras mutaciones y alteraciones que nosotros vemos es la alteración del PTEN. El PTEN es un gen que ustedes van a ver relacionados con muchas lesiones de característica endometrial, muchas lesiones que van a tener afectación de ese epitelio que está derivado o que responde mejor a los estrógenos. Entonces está en relación con agentes que tengan, o tejidos, perdón, que tengan receptores de estrógenos. Mutaciones en el PTEN favorecen que se produzcan esos cambios de hiperplasia, es decir, que la célula empieza a replicarse de manera continua y que no sea capaz de hacer el feedback o el corte, de decir ya no tienes que replicarte más, y eso favorece la aparición de la hiperplasia. De manera posterior van a haber otras alteraciones que, si persiste el estímulo, pueden llevar a mutaciones adicionales. En la mutación en el PTEN, su grado de replicación está ligado con el PTEN, pero el grado de malignización, es decir, que ya no sea capaz de filtrar daños en el ADN,
está muy relacionado con lesiones de microsatélites, inestabilidad en los microsatélites y específicamente algunas mutaciones en KRAS. Esas dos, petén y alteración en el KRAS, me hablan de una probabilidad de progresión a cáncer de endometrio muy alta. Vuelvo y repito, no está en todas las pacientes. Por eso muchas veces uno revisa las pacientes buscando estas lesiones específicas a nivel de biología molecular en algunas muestras, porque me va a hablar de predicción y probabilidad. Entonces, esas van a terminar en la aparición de atipia en la célula, es decir, la célula ya empieza a hacer un cambio de displasia en la célula. Eso quiere decir que ya hay unas mutaciones específicas en ese ADN. Y una vez que eso empieza a acumular, pues aparece lo que usted quiere. ¿Sí? Cualquier cantidad de mutaciones que va a terminar haciendo que ya no solamente sea una célula que se ve fea, sino es un tejido que crece indiscriminadamente, no respeta el borde de la célula, se meten a infiltrar. Es decir, progresa a cáncer, señor. Cuando se mete al endometrio ya pues era cuando penetra ahí, pues como una gráfica, cuando penetra ya el estroma, sí, pero eso lo van a ver bien cuando vean cáncer del final del semestre. O sea, la definición del semestre, no del corto, que ven bases moleculares. Una de las características para epitelios de malignidad es que rompa la base, la línea basal o la lámina basal sobre la cual está creciendo el tejido. ¿Sí? Entonces, nosotros encontramos de manera frecuente en que los pacientes que tienen mutaciones en los carcinomas de endometrio, muchos van a tener alteraciones en el petén. Pero cuando nosotros estamos haciendo evaluación de endometrios normales, también encontramos mutaciones del petén. Es decir, un endometrio normal puede tener alteraciones del petén. El petén es solamente como si fuera un factor de riesgo para aparecer esta lesión, por eso es que hay que hacer seguimiento en estos pacientes. Pero si yo tengo alteración en el petén más inestabilidad de microsatélites en esas células, la probabilidad de que desarrolle un cáncer es muy alta. Entonces, ese tipo de alteraciones es lo que nosotros vigilamos a nivel molecular en estas pacientes. Como evidentemente no se sabe cuáles tienen y cuáles no, por solo mirarlas, pues parte de este proceso está en el seguimiento y en el control y en solicitar de manera específica, porque deben entender que en nuestro medio esas pruebas moleculares son muy caras y no siempre las van a aprobar las EPS. Entonces, la clasificación a nivel histológico en realidad habla de una hiperplasia simple y una hiperplasia compleja, de acuerdo a las características que pueda tener esa configuración arquitectural. Yo les digo, lo importante es tener nucleares, porque lo que va a haber es una alteración en la parte del estroma y va a aparecer el concepto de atipia endometrial. Entonces, esto les va a quedar un poquito claro, lamentablemente, cuando vean el corte, pero pues para poder explicar esta parte tenían que ponérselos acá, y es lo que se conoce con el nombre de, o sea, la parte de la atipia es lo que corresponde a las alteraciones en la célula que usted ya dice, esta célula no es una célula normal. Entonces, esas alteraciones están muy relacionadas o usualmente relacionadas con cambios en el tamaño. Usualmente las células aumentan el tamaño fuera de lo que es el valor normal del tamaño de esa célula de manera corriente. 2. Cambios en la forma del núcleo. Los núcleos usualmente se ven más grandes. Los contornos nucleares empiezan a cambiar. Una célula no se parece a la otra y eso se llama... ¿Cómo se parece? Pues es el pleomorfismo, que son diferentes, pero tienen nombre. Y aparecen núcleos evidentes, cromatinas dispersas, mitosis en gran cantidad. Entonces, esas alteraciones de atipia celular es lo que hace que usted pueda decir, ven, esto no es solamente una hiperplasia, sino que esta hiperplasia además tiene atipia. Entonces, ¿qué significa esa atipia? Esa atipia lo que se traduce, lo que significa y lo que se ha encontrado es que hay una acumulación de mutaciones ahí. O sea que esas células que tienen atipia tienen una mayor probabilidad de terminar en un cáncer. Entonces, por eso es que estas pacientes requieren tratamientos y condiciones específicas. Pero lo que yo les decía, fuera que el epitelio creciera todo de manera simétrica, pero eso no ocurre. Anisocitosis.
Sí, porque estaba buscando la anisocoria, pero la anisocoria son las anisocitosis del centro. Gracias. El endometrio no va a estar todo el tiempo, digamos que no todo el tejido va creciendo, por eso era que les decía que cuando uno mira en la ecografía ven unas partes más proliferadas y otras como más aplanadas. Por eso es que el diagnóstico no se hace con biopsia dirigida por histeroscopia, es decir, una histeroscopia le meten a uno una cámara por el cervix y toman como muestrita. La muestra ideal debe ser con el grado, porque el proceso viene como está en la foto. Si ustedes se fijan acá, si ustedes miran esto es un epitelio que tiene una apariencia, una distribución que no está tan densa, las glándulas están espaciadas, hay abundante estroma. Y si miramos histológicamente este pedazo, pues sí, es una célula que si a mí me dicen que esto está en fase proliferativa, digo yo, está como activo el núcleo, ya no está solamente en la basal, se ve como pseudoestratificado, pero pues digamos que no le preocupa. En cambio, si me biopsian este pedazo de acá, donde las glándulas están apiñadas, muy juntas entre ellas, y cuando las miramos en el detalle histológico vemos que no solamente los núcleos están aumentados de tamaño, sino que se ven desordenados, están pseudoestratificados, hay unos más grandes, unos más negros, hay mitosis, pues uno dice, hay algo de neoplasia conativa, que es lo que a nosotros nos interesa reportar. Por eso es que se debe hacer con legrado el diagnóstico y se hace, digamos que, para la forma de diagnóstico. Entonces, siempre inicia el proceso o la exploración a través de una ecografía endometrial, que es una cosa, un procedimiento de bajo costo, que es fácil de hacer, asequible, evidentemente requiere entrenamiento, y lo que les digo, sobre todo requiere saber exactamente el día del ciclo. El espesor no es el mismo el espesor en una fase menstrual a el espesor del endometrio en una fase proliferativa. Entonces tiene que saber exactamente en qué día del ciclo está para poder extrapolar el grosor de este epitelio. Ellos esperan un espesor máximo de 20 milímetros, es como el tope máximo de 20 milímetros para las pacientes que están en edad reproductiva. Evidentemente, si es una señora adulta que ya hizo menopausia hace 4 años, o sea, 4 años no le llega el periodo, lleva con un sangrado, tiene un espesor de un endometrio de 15 milímetros, pues eso es anormal. Si yo no puedo esperar que una señora en fase menopausia debería tener un espesor de máximo 5 milímetros y yo la tengo de centímetro y medio, entonces eso es anormal. Entonces todo depende, en gineco muchas cosas dependen de la edad, del día del ciclo menstrual. Entonces siempre son datos que uno tiene que tener, digamos que presentes para hacer este tipo de evaluación. A veces solamente con el legrado se resetea toda la, pues lo que les digo yo, el problema está que hay un pedazo que va creciendo y llegó la fase menstrual, se descama pero no se alcanza a aplanar todo, es como si quedara mal peluqueado. Entonces a veces cuando hacen el legrado, legran y disminuye todo el espesor y el epitelio es capaz de arrancar y regularse solo, pero pues no siempre ocurre eso. Entonces vienen una serie de tratamientos, a veces añaden solamente progestágenos un tiempo para tratar de equilibrar parte del ciclo y luego viene como todo el periodo de regulación. Cuando ya la paciente tiene atipias, la probabilidad de desarrollar lesiones hace que el tratamiento deba ser más radical. Entonces puede requerir una histerectomía. Cuando la paciente es muy sintomática, es decir, los sangrados son muy copiosos, así no haya atipia, también a veces le sugieren la histerectomía. Rápidamente, para no volver a entrar en discusiones, si a uno le pusieron el útero ahí, además de sostener la vejiga y el recto, es todo el sostén del hueco pélvico. Cuando retiran el útero, todo el hueco pélvico va a empezar a fallar. Las pacientes que les hacen histerectomías usualmente terminan de manera posterior con prolapsos de vejiga, prolapsos de vagina, alteraciones en la función de la pared del recto con mayor estreñimiento porque la cola rectal se queda sin sostén y por lo tanto hace más dilatación hacia la parte de adelante de este recto, entonces ellas van a tener una mayor probabilidad de estreñimiento porque cabe en mayor cantidad de materia fecal en esa cola rectal que después va a evacuar, es un complique. Entonces, ese tipo de alteraciones hace que tampoco la histerectomía debe ser algo tan deportivo. Ay, pero si usted no va a tener más hijos, ¿qué hace con eso ahí para que le dé cáncer?
por algo. Aquí punto, los hombres hacen hasta el 95% hiperplasia prostática. Si llegan más de los 70 años, van a ser hiperplasia prostática en niña, casi todos. Y yo nunca he escuchado a un urologo diciéndole a un man de 50 años, ¿para qué quiere la próstata ahí? Venga, la quitamos. El útero y la próstata vienen siendo como similares en algunas configuraciones desde el punto de vista de origen embrionario, porque a nosotros sí nos quieren quitar el útero desde los 45 años como si estuviera creador. Entonces, existen otras formas de manejo como la ablación endometrial. La ablación endometrial lo que se hace es una cosa, va a sonar un poco rara, pero pues como para ponerle términos un poco más castizos, es como si cogiéramos un electrocauterio y retiráramos todo el endometrio que prolifera. Entonces dejamos como el cascarón del miometrio puesto sin endometrio que pueda replicar. Entonces ella ya no va a ciclar, por lo tanto no va a tener hemorragia uterina normal, por lo tanto ya no tiene endometrio que se vaya a malignizar o que vaya a tener una hiperplasia. Entonces pasa el síntoma, pero el útero sigue ahí. Y el hecho de que el útero esté ahí, pues me hace sostén anatómico de reestructura. Vuelvo y repito, esto es siempre y cuando no hayan atitias en ese epitelio, no hayan mutaciones de PT, no hayan inestabilidad microsatélite que permita que uno pueda dejar esa alteración o ese útero ahí. Y ya, niños, muchas gracias. Gracias, profe. Las muestras se las dejo la otra semana, ahorita que llegue.